No, en primer lugar decir que es un resultado de extraordinaria importancia, que trasciende ampliamente la política brasileña y va al ámbito continental y mundial. Brasil es la sexta economía del planeta, forma parte de los BRICS, grupo de países, economías y naciones emergentes con un gran potencial, responsable por el 85% del crecimiento de la economía mundial y que le imprimen un gran dinamismo al planeta en todos sus ámbitos. Y todo lo que ocurre en ese país tiene una repercusión muy importante. Eso por una parte. Y por otra parte, el resultado en sí mismo es para nosotros una victoria histórica. Dilma Rousseff es la continuidad de la política que inició el presidente Lula da Silva y que le dio una profundidad al cambio geopolítico en nuestro continente, en el hemisferio, a partir de la llegada de presidentes como el comandante Chávez, Kirchner, Lula. Se produjo un cambio fundamental en la política latinoamericana y caribeña. Se profundizó de una manera muy notable la integración regional y se le puso un freno y empezó a retroceder posteriormente la hegemonía y la política de injerencia y de expansionismo de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos en nuestra región, que había sido una constante durante parte del siglo XIX o buena parte del siglo XIX y todo el siglo XX, de tal manera que la victoria de Dilma es una victoria del pueblo brasileño, de Lula, de ella misma, del Partido de los Trabajadores, pero también de los pueblos latinoamericanos. Es la victoria de un proyecto antineoliberal. La derecha postulaba las visiones del libre mercado, claramente con un político de derecha. Y es una derrota también de la derecha continental, que desde hace tiempo está buscando un gran triunfo electoral. Y las más recientes procesos electorales en El Salvador, en Chile, en Bolivia, en Brasil, han consolidado las fuerzas que profundizan la integración latinoamericana y caribeña y los proyectos antineoliberales de gran participación popular y de inclusión social, de inversión de buena parte de los recursos que existen en esas economías en función de las grandes necesidades populares. De tal manera que nosotros estamos muy satisfechos y eso le da un combustible fundamental a esa política que inició con tanta tenacidad y llevó a cabo con tanto cariño el comandante Chávez y que está viendo sus frutos. Se consolida una nueva correlación de fuerzas en el continente a favor de los pueblos, a favor de la soberanía, a favor de la independencia y de la idea bolivariana. Diputado, vamos a colocar en perspectiva el 2015 desde el presupuesto planteado ante la Asamblea Nacional. Y quiero comenzar por un enfoque que ha sido muy común recientemente de parte de los economistas, que incluso aluden la parte política y dicen que el 2014 se habría agotado como la oportunidad que tenía el gobierno de Nicolás Maduro para tomar decisiones impopulares, ya que era un año, o sigue siendo un año, no se ha terminado, donde no estaban previstas las elecciones. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le respondería a quienes piensan así? A quienes prácticamente dan a entender que la economía hoy es una papa caliente con decisiones que han sido postergadas, llámele gasolina o el tratamiento de las divisas, el tema inflacionario, la productividad. ¿Qué le respondería a quienes piensan así? La economía en estos momentos es el tema fundamental de la agenda política nacional. Hay serios problemas económicos, no los negamos, y estamos buscando la vía de solucionarlos, pero nuestro patrón de conducta, nuestra fórmula para abordar los problemas económicos es avanzar en un modelo de desarrollo, de modernización de la economía, incluyendo al pueblo, dándole beneficios y bienestar a la población y consolidando los niveles de soberanía nacional que ya hemos alcanzado en el pasado. Ahora, ese es el propósito, ¿cómo llegar hasta allá? Algunos economistas de la derecha, de la oposición, insisten en la necesidad de implementar medidas dolorosas. Es su visión. Si ellos estuvieran gobernando, estuvieran aplicando, digamos, el paquete del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos en otro ámbito. Nosotros estamos en la búsqueda de soluciones que restablezcan equilibrios básicos en la economía. Pero para restablecer equilibrios básicos en la economía hay que buscar la raíz de esos problemas. Nosotros tenemos, y eso no lo puede negar nadie que esté analizando de una manera concreta y correcta,
la realidad nacional. Estamos enfrentados y estamos en ese enfrentamiento desde hace meses, desde comienzo de año, a una verdadera guerra económica. Quizás tú des algunas pistas con tu pregunta en relación a por qué se desató esa guerra económica con esa dimensión, con esa profundidad y con esa furia en estos momentos. Quizás para evitar que el año 2014 fuese el año en el cual se restableciera la normalidad desde el punto de vista económico para retomar el crecimiento sólido, firme, con equilibrios económicos. Pero nosotros tenemos una especulación desaforada. Nosotros tenemos expresiones del acaparamiento que han sido reportados, incluso por los noticieros que ustedes dirigen acá. Nosotros hemos tenido fuentes inagotables de contrabando de extracción. ¿Quién hace eso? ¿Cuáles son las fuerzas motrices de eso? Yo diría que hay dos fuerzas motrices fundamentales. Las ganancias exorbitantes que obtienen estos empresarios absolutamente inescrupulosos, que más que empresarios son unos bandidos, y también tenemos que hacernos una autocrítica. Hay instancias, hay instituciones que tienen que velar porque eso no ocurra y están involucrados. Allí voy, diputado, permítame la interrupción en razón del tiempo limitado. Existe la reforma a la Ley de Precios Justos anunciada por el presidente, el llamado a volver al precio máximo de venta al público. Es decir, ¿qué ha pasado con los controles? Los controles de la promesa, de la premisa, han ido a los resultados. Usted acaba de decir que debe realizarse una autocrítica. ¿Es una utopía establecer controles en Venezuela en materia de precios, por ejemplo? No, yo pienso que es absolutamente factible. Diría también que si nosotros no tuviésemos controles de precios, controles de cambio, controles al contrabando, al cual le hemos dado varios mazazos en la cabeza, controles al acaparamiento, el cual también ha sufrido daños importantes, todo ese sistema de acaparamiento, la situación se nos hubiese ido de nuestro control. Los controles funcionan siempre y cuando exista flexibilidad y estén en sintonía con la realidad. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se cumpla de manera más eficiente. Muchas veces no lo hemos hecho, pero el tema fundamental de los controles no es eso, y su inoperatividad o su capacidad de operar. El tema fundamental de los controles es que nosotros estamos tratando de controlar conjunto de actores económicos que se han caracterizado por su parasitismo, por la especulación. Aquí se obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta, por la manera inescrupulosa como actúan. Imagínate, ellos dicen que no están violentando la ley, porque lo más normal que puede hacer un empresario es buscar la máxima ganancia, y eso se hace colocando los productos donde se obtiene mayores recursos en su venta. Por supuesto, desde su perspectiva eso es absolutamente correcto, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal, ellos están al margen de todo eso. A ellos no les interesa absolutamente nada lo que eso pueda tener en términos de costos para la población, siempre y cuando puedan maximizar sus ganancias. Aquí es donde nosotros expresamos nuestra posición y se genera una contradicción y una confrontación. Y los actores de la oposición política son responsables también en esto. En los diferentes debates que hemos tenido, en los diferentes ámbitos, han defendido esas actuaciones y responsabilizan al gobierno por los actos de contrabando, pero jamás han condenado a los contrabandistas, a los especuladores, a los acaparadores. Eso deja mucho que desear. Entonces tenemos una lucha muy profunda. Se trata sencillamente de desestabilizar un país en función de un cálculo político. ¿Cómo tumbamos a un gobierno? Diputado, eso no puede ser. Se me ocurre esta pregunta en medio de su reflexión. Algunos analistas han dicho que de alguna manera el gobierno ha ido desmontando los controles, aprobando o respondiendo afirmativamente a determinadas solicitudes de ajustes de precios. Ahí está la gente del sector de la pasta, pidiendo que se les reconsidere. Hace poco fueron los estacionamientos y otros productos. Y hay incluso quienes dicen que en la movilidad que se le ha dado a las vías para llegar a la divisa, SICAD 1, SICAD 2, también ha habido una suerte de devaluación. ¿Qué les dice? No, en cuanto a los controles, el control no se puede identificar con la fijación absoluta de los precios. El control tiene que ser flexible. El control tiene que evitar ganancias especulativas, como la que hemos tenido nosotros aquí durante muchas décadas, y que por cierto siempre han impactado en la población venezolana. Nosotros tenemos la necesidad de desarrollar un conjunto de medidas que proteja a esos sectores, y esa es la gran diferencia. Pregúntale tú a un político de la derecha, ¿qué haría en estos momentos? Bueno, muy probablemente no te hablaría con la verdad, no te diría que va a liberar los precios, no te
explicaría que va a establecer una política de libre mercado donde los únicos que se favorecen son los grandes capitales, los nacionales y extranjeros. Bueno, nosotros tenemos otra filosofía, una filosofía donde la economía tiene que estar al servicio del pueblo. Los precios, la producción, la renta petrolera, donde nosotros hemos avanzado tanto, tienen que estar canalizados en función de las grandes necesidades populares en el marco de la educación, en el marco de la salud, en el marco de la alimentación, de la vivienda. Ahí hay una extraordinaria obra social. Eso es gracias a nuestras políticas. Se ha dicho que las políticas nuestras han fracasado. Bueno, vamos a ver qué se entiende por fracaso. Se entiende por fracaso reducir la pobreza, reducir la miseria, reducir y eliminar el analfabetismo, la desnutrición, el hambre, la inclusión, los niveles de equidad en la sociedad venezolana. Eso es una expresión de que las políticas nuestras han tenido un éxito importante. Y se dice que aquí hay un modelo socialista. Mucha gente de la oposición fracasó el modelo socialista. Bueno, es un disparate, pero lo es más gigantesco. Esto está muy lejos de ser socialismo. Nosotros apenas estamos iniciando un larguísimo proceso de transición al socialismo, pero para desprestigiar políticas y modelos socialistas, entonces se nos atribuyen un conjunto de consecuencias que, por cierto, los principales responsables son los grandes actores de un modelo económico que se instauró a mediados del siglo pasado y que se ha caracterizado por el rentismo, por el parasitismo, por la abstinencia para invertir